Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a los jueves especiales de Abrir la Biblia. Vamos a volver a entrar en el mundo de los profetas, que nos está dando tantos elementos nuevos para poder no quedarnos con eso, sino para abrir la Biblia y para leer los profetas, pero con el mayor conocimiento que da esto que le damos a llamar el contexto para entender los tiempos, las épocas y bueno, mucho más de lo que vamos a ver hoy. Bienvenida a Elsa Guaitima, qué bueno que estés acá otro jueves. Hola, ¿cómo estás, Silvia? Muy bien, muy bien. Con expectativa porque ayer anuncié que ibas a estar, o por lo menos que ibas a empezar hablando de famosos profetas que no tuvieron libro, que no escribieron, ¿eh? Así que sí, estamos deseosos de escuchar sobre eso. Adelante. Bueno, primero vamos a ver una especie de un cuadrito para ubicarlos más o menos a los profetas, especialmente por reino, cuando el reino de Israel estuvo dividido, y aparte más o menos por siglo. Las fechas son completamente aproximadas, una porque la Biblia no pone fechas, sino las referencias son de los tiempos de los reyes, qué reyes estaban, y en referencia al reino, ya cuando estaban divididos, al reino de Judá y al reino de Israel. Ahora enseguida vamos a hacer también otro comentario. Teniendo en cuenta que siempre hubo profetas, que Abraham fue profeta, Moisés fue profeta, en el tiempo de los jueces también hubo profecía, después viene el tiempo de Josué, y después ya comenzamos con el último juez, que es Samuel, que es juez y es profeta. A Samuel le piden los israelitas, le piden que quieren tener un rey como los pueblos, todos los pueblos que los rodeaban, los pueblos paganos. Y con gran dolor de su alma, Jehová le dice a Samuel, sí, que les dé un rey. Bueno, ese rey, en realidad, el tiempo de la monarquía, cuando las 12 tribus están unidas, solamente comprende a 3 reyes, que son Saúl, que tuvo un mal fin, y después David y Salomón. En el tiempo de Saúl, de David y Salomón, bueno, con Saúl y estuvo, ya sabemos, el profeta Samuel. Con David, el profeta Natán y también el profeta Gad. Gad ese es el que le dijo que había hecho muy mal en hacer el censo. Porque hay muchos profetas que se mencionan 1 o 2 veces en la Biblia y no más. Cuando hablamos de monarquía, hablamos desde el año, siempre las fechas son antes de Cristo, ahí las vemos en el cuadro. Yo algunas no les he puesto para no hacerlo más complicado al cuadro, pero en realidad todas las fechas son antes de Cristo, porque estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿verdad? Claro. La monarquía duró del año 1050 al 931 antes de Cristo, es decir, con el reino de Israel unido, las 12 tribus unidas. Ahora, ¿qué ocurre cuando muere Salomón? Hay una revuelta dirigida por Jeroboam. Ya había mucho malestar durante el último tiempo de Salomón. Salomón se había vuelto, tenía dioses paganos, inclusive dentro de su residencia, con tantas mujeres, inclusive una de las mujeres era hija del faraón, y él mismo llegó a adorar dioses paganos. También había mucho malestar social por los tributos, trabajos forzados también para los extranjeros, o sea, había mucho malestar social. Cuando muere, entonces, cuando muere Salomón, el reino se divide en 2 partes. 10 tribus
hacia el norte, dirigidas por Jeroboam. Es el reino de Israel o reino del norte, y el reino de Judá, cuyo rey, tenían por supuesto la capital, tenían Jerusalén y tenían el templo, 2 tribus, y ahí fue, este reino fue de la dinastía de David, ya que el primer rey después de la muerte de Salomón es su hijo Roboam, hijo de Salomón. El último rey de Judá, comenzamos entonces con el reino dividido de Judá. Roboam es el primero y el último es Sedequías, en el tiempo de cuando los llevan a Babilonia cautivos. Y en el reino de Israel, de Jeroboam, que es el primer rey, al rey Oseas. El rey Oseas es el último rey de Israel, no es el profeta. Es un rey de Israel hasta que cae el reino de Israel en el año 722, mucho antes de la caída del reino de Judá. Entonces vamos a mirar los profetas y vemos, estamos mirando en el cuadrito que vemos en el siglo IX, antes de Cristo, en el reino de Israel están Elías y Eliseo, 2 grandes profetas del Señor extraordinarios que se dedican en los libros de los reyes, están incluidas sus historias, ¿no? Y en el reino de Judá tenemos a Joel aproximadamente en el año 865 a.C. En el siglo VIII tenemos a Amós, Oseas, Jonás con la profecía sobre Nínive, sobre la salvación de Nínive. Y en el siglo VIII, en el reino de Judá tenemos a los profetas Isaías, en el año 745, Miqueas, prácticamente contemporáneo. Ahora, vemos que la caída ante Asiria del reino de Israel es en el año 722 a.C. o 721. O sea, ya no hay más profetas, porque ya el reino de Israel no existe. Pero sí tenemos los profetas del reino de Judá, que son Nahum, que habla de la caída de Nínive. Ahí sí las fechas son bastante aproximadas, porque desde el año 663 al 612 a.C., y las referencias son porque Nahum habla de Tebas, que cayó en el año 663, y sabemos que en el año 612 a.C. cayó Nínive, o sea que en ese periodo anterior a la caída de Nínive fue la profecía. Después están Sofonías y Habacuc, que son contemporáneos, un poco más tarde, pero muy cerquita, siempre en el reino de Judá hablamos, Jeremías, hasta el año 586, que cayó Judá, y Abdías, posiblemente, no es fecha muy segura, en el año 590. Agregamos el libro de Lamentaciones, que es un libro profético, y muchos autores, especialmente tradicionales, dicen que le dan la autoría a Jeremías. Ahora los más modernos dicen que estudian el lenguaje, el estilo y demás, dicen que seguramente es otro poeta que describe cómo quedó arrasada Jerusalén después de la caída, ¿no? Cómo la destruyó Babilonia con tanta hazaña. Y viene la caída de Judá en el año 586 a.C., pero después en Babilonia también tenemos profetas ya en el siglo VII. Primero el profeta Daniel, viviendo en Babilonia, y después Ezequiel. Ahora, cumplidos los 70 años desde la primera partida, de la partida del primer grupo que fue llevado cautivo, lo volvieron
Judá, volvieron a su tierra, era un regreso voluntario, y en ese tiempo ya instalados en la tierra, en su tierra, en Palestina, vienen a hacer la reconstrucción de la ciudad, de las puertas, de los muros, y en ese tiempo, que lo leemos en los libros de Esdras y Nehemías, y en ese tiempo los profetas son Ageo y Zacarías, primero en el siglo VI, y después, bastantes años después, Malaquías, casi en el año 400 antes de Cristo. Bueno, eso con respecto a este cuadrito que hemos armado así tan sencillo. Lo que quería decir con respecto a las fechas son muy aproximadas porque las referencias son interrelacionando el reino de Israel con el reino de Judá. Por ejemplo, dicen, el año quinto del rey de Judá tal, subió al trono, en el otro reino subió al trono tal. ¿Qué es lo que ocurre? Que también, si el rey estaba enfermo, por ejemplo, y asumía a su hijo, se le suman, es decir, se toman los años de los dos, a veces por separado. Si un rey está 6 años y medio, se le dan como que es un año entero. Entonces, por eso hay muchas variables, pero yo creo que lo importante es tener más o menos una referencia de qué estaba sucediendo en ese momento, ¿no? El contexto así general, ¿no? Podemos tener... Hay un problema que confunde el hecho de los nombres de los reyes. ¿Cómo es eso? ¿Hay el mismo nombre de un rey de Judá, de Israel? Y es difícil seguir la lectura, así, entendiendo. Sí, hay muchos nombres que se repiten, e inclusive se repiten, me parece que, creo que hay un rey Joram en Judá y simultáneamente también en el reino de Israel. Pero bueno, uno tiene que leer unas hojas antes, unas hojas después, para más o menos ubicarlo en el tiempo, ¿no? Porque es muy dificultoso. Inclusive también los años, cada uno de los pueblos los medía de una manera distinta, es bastante complicado. Pero por lo menos saber a qué siglo pertenecía cada uno, ¿no? Eso con respecto al cuadro. Bien. Y ahora podríamos hablar de, como vos decís, los profetas sin libro, y vamos a mencionar a Elías y Eliseo, dos tremendos profetas del reino de Israel, ¿no? Que les tocó también un tiempo muy difícil. En realidad, el reino de Israel, casi todos los reyes se inclinaron por los dioses paganos y fueron tremendos en general, salvo alguna excepción. Pero en el tiempo de Elías estaba el rey Acab, y el rey Acab de Israel se casó con Jezabel, que era hija del rey de Fenicia, de Sidón, le dicen en la Biblia. ¿Y qué es lo que pasa? Ella trajo sus propios ídolos, y es más, les hizo templo, y casi obligó a las personas que adoraran a ese Dios. Entonces hubo un gran conflicto religioso, una mujer de mucho poder, y muy escuchada evidentemente por el marido. Fue una época tremenda porque mandó a matar a los profetas, a los sacerdotes de Jehová. En ese tiempo estaba Elías. Elías, por eso, es un profeta igual que su sucesor, digamos, Eliseo, son profetas de un gran sufrimiento, ¿no? Por ejemplo, si vamos a Elías. Elías estuvo profetizando con el rey Acab y con su hijo Ocosías, Ocosías de Israel, porque también hay Ocosías en Judá. La historia de Elías comienza en 1 Reyes 17 a 2 Reyes capítulo 1 y 2. Es muy interesante de leer, muy interesante porque ahí va contando
en detalle muchos episodios. Por ejemplo, en Primera Reyes 17-18, el tema de la sequía, ¿no? La profecía de la sequía, y después la profecía de cuándo era el tiempo cumplido en que iba a llover, ¿no? En el capítulo 19 tenemos la huida, él huye a Horeb. Esto hace que también los judíos tengan una mirada como que lo comparaban con Moisés, porque va a Horeb, que es el lugar sagrado, es decir, al origen, digamos, de la fe del pueblo judío. Después tenemos el episodio de la propiedad de Nabot, que se encapricharon en comprarle la propiedad, y como no quiso Nabot vendérsela, porque consideraban un poco que la propiedad era un don de Dios, entonces no se tenían que deshacer de ella, y entonces lo mandaron matar. Hay una característica muy importante en Elías, en el sentido que lo que proclama Elías es una adoración exclusiva a Jehová y también de justicia para la comunidad, ¿no? Elías tenía mucho apoyo rodeado de profetas que eran sus seguidores y se llaman escuelas de profetas, igual que Eliseo, que los auxiliaban, aprendían de ellos y seguramente que tomaban nota de todo los sucesos, ¿no? Con respecto a Elías, me gustaría leer en Primera Reyes, vamos a leer aunque sea un versículo de Elías, en Primera Reyes 17-14, cuando el Señor a través de Elías hace que no se agote la harina de la tinaja ni el aceite. Y dice la palabra de Dios en Primera Reyes 17-14, porque así dice el Señor, Dios de Israel, no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día que el Señor haga llover sobre la tierra. La verdad, qué palabra hermosa, ¿no? Para un tiempo tan difícil, un país agricultor, ¿no? Entonces el hecho de que no lloviera era lo peor que podría pasar. Pero la promesa es de que va a haber provisión de Dios hasta que lloviera y empezara a germinar tanto el trigo como el árbol del olivo empezara a dar fruto, ¿no? Para el aceite. Y yo digo, qué apropiado para este tiempo, que si bien no tenemos sequía, tenemos esta pandemia, ¿no? De vivir confiados en que el Señor no solo es nuestro Salvador, sino que es nuestro proveedor. Y Él no va a permitir que nosotros, que nos falte lo elemental. Y también esto pone en mi corazón el sentir de que en lo que cada uno en lo que pueda, tiene que ayudar al otro, tiene que ayudar al hermano en la fe, al vecino, al familiar que esté pasando una necesidad, ¿no? Esto es enseñanza, digamos, y promesa del Señor esta que leemos en Elías para siempre, porque su palabra no pasa de tiempo, ¿no? En las distintas circunstancias que nos toca vivir, esta palabra se hace real, está viva para nosotros. Bueno, y podemos pasar entonces un poquito a Eliseo. ¿Ah? Sí, Eliseo ya acá lo estuvimos mirando varios días, pero bueno, esta es una mirada junto con los profetas que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento, de manera que está buenísimo. Sí, y bueno, el llamado a Eliseo está en Primera Reyes 19-19. Y el llamado es, el Señor le dijo que lo fuera a buscar y Elías le tiró el manto encima y Elías lo siguió.
Eliseo lo siguió. Pero durante unos cuantos capítulos vemos que en realidad no hay un accionar muy marcado de Eliseo, era como un ayudante, prácticamente podríamos decir un sirviente de Elías, ¿no? Lo observaba y aprendía con todo lo que Elías hacía. Entonces estamos, el llamado a Eliseo fue en Primera Reyes 19:19, y después ya se termina, pues se menciona la muerte en Segunda Reyes capítulo 13, la muerte de Eliseo, y también con un milagro de resurrección, puesto que había un conflicto con unas bandas armadas y unos que llevaban un muerto a enterrar lo tiraron en la tumba de Eliseo y el muerto resucitó. O sea, el gran poder de Dios que estaba presente también ahí. Con respecto al ministerio de Eliseo, tenemos muchas situaciones, por ejemplo, la sanidad de las aguas envenenadas, después los muchachos que se burlaban. La idea es que los muchachos se burlaban no porque fuera calvo, sino porque tendría alguna especie de, algunos piensan que tendría alguna especie de Eliseo, una especie de tonsura, ¿no?, de profeta, y esa era una burla muy pesada, digamos, ¿no? Después cuando vimos Eliseo habíamos notado que eran 42 los muchachos, no eran 2 o 3, eran 42, así que los llamamos directamente unos barra bravas, que estaban tomando el pelo de una manera muy grosera para el gran profeta que era Eliseo, ¿no? Exactamente. Y posiblemente si se burlaban de esta señal de que él era un profeta, como se piensa, por ahí tendría más que nada una tonsura, porque era muy joven en ese momento Eliseo, para ser ya calvo. Yo había pensado que era pelado directamente, no. Claro, no se sabe, en realidad no se sabe, pero esto fue casi en los primeros tiempos de su ministerio profético, que fue muy largo, pero en los primeros tiempos quizás tenía algún corte de pelo especial, no se sabe eso bien tampoco. Pero en el capítulo 3, que le piden profecía para ir a una guerra, una alianza entre Israel, Judá y el rey de Edom contra los moabitas, Eliseo les da profecía de que ellos van a salir victoriosos, pero le dice, primero tráiganme un tañedor. Es decir, necesitaba una música. En algunos profetas, en los más antiguos, es como que entraban en una especie de éxtasis y ahí daban la profecía. En ese momento recibían la palabra de Jehová. Llama la atención cuando dice tráeme un tañedor. Yo pienso que sería alguien que tenía un arpa y así tocaba una música, ¿no?, especial. Claro. Eso no da más detalle. Después tenemos en el capítulo 4 el aceite de la viuda, los milagros a la mujer tsunamita. ¿Te acordás que primero tiene el hijo y después el hijo muere, ¿no?, la resurrección? Después el guiso que estaba hecho con unas verduras silvestres envenenadas. Después la sanidad de Naamán, ¿no? La sanidad de Naamán, Silvia, está, de ella se habla en el Nuevo Testamento. Nuestro Señor resalta el hecho de que Eliseo sanó a Naamán, a pesar de que había muchos leprosos en Israel. Creo que es la única mención que hay en el Nuevo Testamento, y la hace nuestro Señor justamente, sobre Eliseo y sobre el milagro de la sanidad de este militar sirio, ¿no?
Bueno, y después viene la muerte de Eliseo, que ya hemos estado refiriendo recién, en el capítulo 13. Así que para leerlo con tiempo y más en detalle, comenzamos con Eliseo en Primera Reyes 19:19, con el llamado a la vocación de profética, hasta Segunda Reyes capítulo 13. Me gustaría leer también un versículo sobre Eliseo en Segunda Reyes 6, 16 y 17. A Eliseo lo habían ido a buscar los sirios y estaban rodeados, y el siervo de Eliseo, Giesi, estaba aterrorizado porque estaba viendo los carros y eso que lo estaban buscando. Y entonces les dice el profeta Eliseo: no tengas miedo, respondió Eliseo, los que están con nosotros son más que ellos. Y en el versículo 17, entonces Eliseo oró: Señor, ábrele a Giesi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo, y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Sí? Qué pasaje maravilloso, ¿no? Otro de los milagros sobrenaturales de Dios que están en la palabra. Exactamente. Aparte, el Señor está actuando y tiene sus carros de fuego, tiene sus ángeles alrededor de nosotros, y nosotros no lo vemos, pero tenemos que saber que están, ¿no? Esa realidad espiritual siempre nos está protegiendo, nos está cuidando y nos está bendiciendo. Y cómo, con la oración de Eliseo, Giesi, que estaba tan aterrorizado, pudo verlo con sus ojos, ¿no? Yo digo, qué importante que nosotros no lo veamos, aunque no lo veamos con nuestros ojos, sepamos y tengamos la certeza de que el Señor cuida de nosotros siempre. Que Él no descansa, Él no se distrae, Él no se cansa de nosotros, ¿no? Esa es la certeza que tenemos. Y acá la vemos tan evidente, y Eliseo se le pide al Señor que para este pobre hombre que estaba tan asustado, que viera cómo estaban rodeados ellos, y que efectivamente, si uno, no voy a decir el final de la historia para que los hermanos lo vayan a mirar, a leer, cómo no les pasa nada a ellos, ¿no? Lo que les pasa a los sirios, y cómo Eliseo sale triunfante de esto gracias al Señor. Bueno, estos son dos profetas sin libros. Hoy hemos hablado de dos profetas sin libros, decimos porque sus historias están en los libros de los reyes, ¿no? Claro. Evidentemente tuvieron una vida de mucha actividad, de mucho moverse por distintos lugares. Elías también tuvo que andar escapando varias veces. No fue el tipo de profetas que se sentara a escribir y a contar todo lo que había pasado y profetizado, ¿no? Claro, sí. Y Elías era un profeta que su preocupación era la adoración exclusiva a Jehová, y que la justicia de Jehová se aplicara en la sociedad. Y por eso tenía tanto litigio con los reyes, con Acab y con el hijo, con Jezabel y toda su familia. Eliseo también, pero Eliseo también ya va, Eliseo, aparte de esa preocupación, ya se ocupa mucho de los campesinos, del que le pide algún milagro, ya también comienza a tener mucho contacto con el pueblo. Bien, muy bueno, muy bien. Estamos ya bien con la cabeza ubicada en estas épocas. Es tan bueno ese gráfico para tener en cuenta los dos reinados después de Roboam y los profetas a quienes Dios mandó profetizar para uno o para otro sector de Judá e Israel.
Así que buenísimo, anda preparando para seguir. Supongo que tenés ahora todos los grandes profetas escritos para Sí. la próxima semana. Y bueno, muchísimas gracias, Elsa, por esta clase magistral. No, al contrario, es un gusto, Silvia. Chao, Bueno, hasta luego. nos despedimos hasta mañana. Mañana vamos a retomar la vida de Isaac y vamos a verlo a Isaac siendo papá y bueno, las nuevas circunstancias de su vida azarosa al heredero de la promesa del Señor. Que Dios los bendiga. Nos encontramos mañana si Dios quiere.